Bueno, miren señores, el día de hoy el tema de las declaraciones de Gregory Adames en la audiencia preliminar que se llevó a cabo, o la continuidad de la audiencia preliminar para determinar si se envía a juicio de fondo el caso del Yeset, y que fue pausado hasta el próximo viernes, que estamos a 1 de mayo, las declaraciones de Gregory Adames han sido unas declaraciones que han motivado gran parte de los comentarios durante todo el día de hoy en la mayoría de los medios de comunicación y redes sociales. Esta mañana nosotros reproducíamos justamente en Mañana Boreal, el programa donde Benito nos está acompañando en ausencia del camarada Randy Ortiz y Terrero, que está de vacaciones por los Estados Unidos. Y esas declaraciones que fueron como sobrevivientes de la tragedia, porque no declaró en su calidad de testigo, en este caso testigo estrella del Ministerio Público, porque en la audiencia preliminar no se trata de un juicio de fondo y el tema de los testigos se deja para el caso del juicio, en caso de que haya un juicio de fondos. Que a propósito, el juez Raimundo Mejía advirtió ayer que el Ministerio Público no puede retractarse de la calificación jurídica de homicidio involuntario que señaló o que había dado a la calificación del expediente, porque entiende que el Ministerio Público ya concluyó su exposición y presentó su acto de conclusión. Entonces dice el juez que no puede pararse a decir aquí el día de hoy que depende de lo que diga un testigo. Cuando ustedes, señala él, todos los abogados saben que en audiencia preliminar no se reproduce testigo. Entonces, eso lo que te dice a ti, bueno, si el Ministerio Público concluyó y vamos a la parte de la defensa, está en manos del juez entonces, que puede hacerlo, porque en principio se entendía que solo el Ministerio Público, que con la sola calificación del Ministerio Público bastaba para encasillar un expediente o denominar un expediente, cosa que hace un par de semanas nosotros comentábamos que eso podía variar en la audiencia preliminar a criterio del juez. Bueno, pues esas declaraciones de este joven Adames han sido contundentes, mortales, diría yo, para el caso de los señores Espaillat, porque en la forma en que él se expresó, los detalles que dio, el preludio de todo lo que antecedió a la tragedia de la noche de ese lunes del mes de abril del año 2025, ponen en aprietos o ponen a trabajar más allá a la defensa de los señores Espaillat. A mí me hicieron llegar, pero vamos a escuchar parte de lo que dijo Gregory, que yo creo que la audiencia debe edificarse sobre esto, porque han oído muchos medios hablar de esto, pero nadie ha puesto las declaraciones casi enteras de lo de Gregory. Vamos a ver una buena parte. Señor, bien, usted en calidad de víctima tiene derecho a hacer algún tipo de manifestación. Encienda el micrófono e inicie. Buenas tardes, magistrado. Mi nombre es Gregorio Adames, como todos me conocen. Trabajaba en la empresa Yeset por más alrededor de 8 años. O sea, las personas aquí presentes no pueden decirme a mí, a cualquiera de los que están aquí sí le pueden decir que no tenían conocimiento de lo que pasaba en esa estructura. ¿Por qué razón? Porque con la persona que ellos hablaban siempre era conmigo. Yo era la persona que le mandaba una y otra vez los problemas que teníamos constantes en la discoteca. Incluso desde cuando yo entré. Desde cuando yo entré,
se le mandaban al señor Antonio Espaillat y a la señora Maribel las informaciones de las constantes filtraciones dentro del establecimiento, que se fueron agravando una y otra vez. Allá en ese establecimiento no se hacía nada sin la autorización del señor Antonio Espaillat, que muchas veces ni siquiera la señora Maribel podía autorizar nada, pero todo pasaba por filtración de él. Todo se pagaba con la tarjeta de la compañía de él. Él autorizaba hasta una aguja que se podía mover en ese lugar. ¿Qué pasa? Cuando yo entré habían filtraciones pocas, pero se fueron agravando y se le fueron informando, pero nunca se tomaron la medida correcta. Me voy a dirigir al tiempo del incendio. Cuando hubo el incendio en la discoteca, que fue la parte de la planta que se afectó. Yo recuerdo que ese día llegaron unos técnicos que eran los que estaban tratando de arreglar el problema que había, porque él quería que se abriera principalmente en esa semana. Y los mismos técnicos le decían que no se podía tener el establecimiento adecuado para comenzar a laborar. Y él decía que no, que esa semana se abría porque se abría. Esas eran sus palabras. Es tanto así que se cambiaron los cables, que se quemaron y se pusieron cable provisional para poder trabajar en esa semana. Se rentó una planta que se puso fuera en la calle porque él quería abrir. Y los técnicos le decían que no se podía, pero él siempre tuvo su don de autoridad. Y lamentablemente llegamos a este caso. ¿Qué pasa? Se pusieron los cables provisional, le dijeron que no se podía dejar con esos cables provisional. Y cuando los ingenieros, los electricistas, le dieron el presupuesto a ese señor de lo que había que gastar para reparar y poner cómo iba, él no lo contrató a ellos. Él dejó los cables provisional, que se supone que un cable provisional no es para quedarse siempre, hasta que se derrumbó la discoteca. Desde 2023 habían cables provisionales en la discoteca que fue con que se conectó la luz dentro. ¿Qué pasa? Desde meses, antes del colapso de la discoteca, muchos meses antes, se le venían informando al señor Antonio Espaillat los problemas tan graves de los pedazos y los plafones que estaban cayendo constantemente en la discoteca, que no era una sola vez, era siempre. Las medidas que optaron para poner fue comprar lonas plásticas para ponerla encima de los plafones, para que cogieran el agua, que se acaparara encima del techo. Y se sacaban una y otra vez antes de cada actividad. Y a mí, el que está ahí sentado, no me puede decir que eso no es así, porque le tenía aprecio y ellos lo saben, a cada uno. Pero no es la forma, porque la gente que están aquí y el pueblo dominicano muchas veces no está indignado por lo que sucedió, sino por su actitud, que se han querido presentarle al pueblo dominicano, que ellos no tenían conocimiento de lo que ahí pasó. Sí tenía conocimiento porque yo le mandaba fotos, yo le mandaba videos de todos los problemas que habían ahí. Eso no debió pasar, ahí no debió morir una sola persona. Porque si llegamos a la semana antes, cuando se cayó el plafón, un fin de semana, donde había un cliente que grabó, que yo estaba ahí, barriendo, y busqué una escalera y me subí al techo y quité los pedazos que habían para que no le fuera a caer a alguien. Y le mandamos los videos, le mandamos la foto, le mandamos una y otra vez los problemas de la discoteca, del JEC. Pero usted sabe por qué no se resolvieron, porque él no encontró a alguien que se lo hiciera por intercambio, porque no le gustaba pagar. Le gustaba resolver por intercambio. Entonces, que no le digan al pueblo y no le den al pueblo más dolor de lo que está pasando. Ese día, en la mañana, se le volvía a informar que el plafón no se había cambiado de la piedra que le estaban cayendo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces cuando yo le reclamaba a él, es lo que me decía a mí, que yo no tenía discoteca. Una vez estaba él sentado con un teléfono hablando y casi le cae un pedazo a él mismo encima cuando se movió. Ellos tenían conocimiento constante. Esto no es por hacerle daño a nadie, ni porque uno tenga algo en contra de él, porque no es así. Esto es por la verdad, porque hay gente dolida, porque murieron 230 y pico de personas
ahí, que pudo ser cualquiera. Ese día, a las 2 de la tarde, otra vez vuelvo y le escribo al señor Antonio y le digo que los problemas que habían en el techo constante no eran solamente que los plafones se caían por humedad. ¿Por qué razón? Porque constantemente se veían los plafones en el suelo que eran derribados por pedazos de concreto. Eran concretos que le caían y los rompían hacia abajo. Entonces, no era pensar que se iba a caer. No era pensar que se iba a caer. Era pensar que por lo menos una persona podía ser afectada hasta de muerte. Solamente la persona que él tenía de mantenimiento, que trabajó ese día, le dijo la información a él, porque salió en el expediente, donde él le dice, se cambiaron los plafones nuevos, se pusieron, pero Gregory sigue insistiendo que están cayendo pedazos del techo. Si la persona que está ahí de mantenimiento te está diciendo que yo, que soy la persona que siempre ha luchado porque lo tuyo siga ahí adentro, te está diciendo que yo sigo insistiendo que están cayendo pedazos del techo, ¿por qué no hacen lo que yo te dije? Quita los plafones que tú vas a ver si hay un problema en el techo. Es como cuando te caen a golpe y tú tienes unos moretones, si te quita la camisa tú lo ves. Porque yo no quería que eso pasara, porque a mí me duele. Porque duele lo que pasó ahí. Una participación, reitero, muy comprometedora para los señores de Espaillat. Una tragedia que se pudo evitar, por mucho que se quiera. Miren, aquí está la cronología de ese día 7 de abril del 2025. Cuando él dice que a las 2 de la tarde él le escribió a Antonio Espaillat, justamente en el reporte de la conversación de WhatsApp extraído de los teléfonos, a las 2:23 de ese día 7, recuerden que la tragedia es el 8, al comienzo del día 8, Gregory hace una advertencia justamente al señor Espaillat de que están cayendo pedazos del techo. A las 11 de la noche, las 11:07, también aparece la señora Maribel notificando al señor Jimmy Castillo, que era el encargado de mantenimiento, textualmente, si te da la gana, hay un aire que hay que apagar, cayó una piedra. Eso es a las 11:07 de la noche. Ay, Dios mío. A las 11:55, o sea, prácticamente unos 35 minutos antes de la tragedia, la señora Maribel notificó al señor Antonio Espaillat, acaba de caer un pedazo de plafón encima de un señor. A lo que Antonio Espaillat responde, coño, 49 minutos antes del colapso. A las 12:27 ya del día 8, la señora Maribel Espaillat le notifica al señor Antonio Espaillat, pero es el techo que está desbaratado. Al tipo que le cayó el pedazo, tú lo conoces. Es decir, 17 minutos antes de la tragedia. O sea, esto da, miren, esto da grima. Cuando uno lee todo eso, por ejemplo, eso que ustedes estaban viendo en pantalla, déjenme buscarlo aquí. Si Heriberto me lo puede poner de nuevo. La conversación entre esa es la de Maribel con el señor Espaillat. Vamos a dejarla ahí, ok. Acaba de caer un pedazo de plafón encima de un señor. La respuesta de abajo de Antonio Espaillat, coño. Voy a cambiar la mayoría. La respuesta de la señora Maribel, pero es el techo que está desbaratado. Al tipo que le cayó tú le conoces. Y la otra parte de al lado, vamos a ver aquí, es la conversación entre Gregory Adames y Antonio Espaillat. Don, hay un tema importante que hay que revisar en la discoteca.
Eso es el 7 de abril del año 2025, o sea, el día antes de la tragedia. Ese mismo día, Gregory Adames, la respuesta le escribe a Antonio Espaillat: los plafones que se están rompiendo es que le está cayendo pedazo del techo y es peligroso. Eso es bueno desde que haya el chance de revisar el techo completo. La respuesta de Antonio Espaillat a las 2:31 minutos de la tarde: a Manuel de inmediato, llámalo. Sí, él está aquí. La parte que corresponde Gregory Espaillat y todo lo que él narra, Gregory Adames, y todo lo que él narra ahí. Como él dice, Wow. ese techo dio señales por todos los lados. Esto que aparece en el expediente, yo me imagino que salió a relucir en lo que se armaba el expediente, porque si el Ministerio Público tenía estas conversaciones antes de la calificación del expediente, revisemos el Ministerio Público. Revisémoslo. Porque aquí esto no es un homicidio involuntario. Se puede decir lo que usted quiera, nadie quiere que se le caiga el techo de su casa arriba a nadie, que si él hubiese estado ahí probablemente hubiese ocupado una de las mesas principales con todos esos invitados importantes que estaban ese día en el Yeset, como casi todos los lunes, porque era la discoteca tradicional de Santo Domingo. Pero no es un asunto de que no se quería, el asunto es que esto te dio señales. Y a mí me extraña una persona como Antonio Espaillat, con tantos recursos económicos, Wow. que haya corrido el riesgo de que eso, me imagino que por su mente nunca pasó, pero es que te están señalando cosas que ponen en peligro a un conglomerado que va a tu negocio. Entonces ahí es que entra el homicidio voluntario, culposo, la ignorancia de señales, el dejar al azar de que eso no se va a caer, de que eso no va a suceder, pero tú conoces los elementos que hay ahí arriba, que son riesgo. Leer la descripción de todo el antecedente, los antecedentes, el preludio de todo esto, señores, da grima. O sea, uno siente como que, pero ¿por qué se dejó pasar esto? Y esa narrativa de Gregory Adames, yo creo que compromete muy a fondo a los señores Espaillat. Aquí va a haber, todo va a depender de la actuación de la justicia. Yo quiero Si preguntarle ya algo. el Ministerio Público no puede variar la calificación de acuerdo a lo que dice ese juez, está en manos de los jueces evaluar esos testimonios y esas declaraciones de los afectados que están en base a sobrevivientes o afectados por la tragedia. No están como testigos todavía porque no están en el juicio de fondo. Pero señores, es una tragedia que era previsible, previsible. Se podía prevenir. Pero que yo quería preguntarle a Atahualpa, ¿usted cree que, por ejemplo, yo recuerdo el caso de La Vega, que la pared colapsó, ¿usted se acuerda? De que era una mueblería, algo así, y una persona perdió la vida, creo que una señora embarazada, y de una vez inmediatamente las personas, los dueños del negocio, estuvieron detenidos, estuvieron presos. Sí, Entonces, se le habló de homicidio también voluntario, exactamente. Por violación a normas de construcción. Exactamente. Óyeme, se actuó así rapidito. Sí. Ahora yo no entiendo. yo sí entiendo. Lo que no quiero es, no debo ni quiero aceptar. Después de leer todo sobre lo que aparece en esta solicitud de apertura a juicio de fondo, se le hace cuesta arriba a cualquier persona que tenga 2 dedos de objetividad. Y peligroso Pensar solo que eso se pudo evitar. Pensar que se pudo evitar eso. Yo no quiero decir un coño, pero el tema
Usted tenía, si alguien no tiene recursos, dice, no tenía recursos para arreglar esto, lo otro, se busca la forma como quiera, pero usted con recursos. No es fácil. Y además señores, también, vamos a mire, pero publicidad. quería acotar el riesgo también, porque usted vio el señor que dijo que estaba dispuesto a lo que fuera. Pero él O sea, estaba ahí, hay- o sea, ese Antonio pudo haber estado ahí. Sí. Estaba su hermana. Ujú. Él pudo haber estado ahí, seguro que iba a estar ahí, porque con ese, estando el señor Grullón, presidente de la AFP Popular, creo que era, el hijo de Eduardo Estrella, la hija de doña Melba de Grullón. O sea, toda esa gente ahí, y Antonio no iba a estar ahí. La gobernadora de Montecristi. La gobernadora de Montecristi, aparte de los clientes Sí. que eran tradicionales, de hotel, el otro. El grupo de Jaina, que habían como 25 o 30 personas de Jaina. No, imperdonable, imperdonable. Y segundo, Señores, vamos a no es publicidad, fácil, Benito, Atahualpa. para Eso no es pausar un fácil. poquito esto.